Cuando uno piensa en las grandes dinastías, en esas familias que su influencia se siente décadas, incluso un siglo después, en los negocios, en la política, hay un nombre que sobresale: Rockefeller. Pero claro, todo ese imperio, toda esa historia, empieza con un solo hombre. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de John D. Rockefeller. Y es una figura absolutamente fascinante, porque es una contradicción andante. Nos han llegado unos análisis en vídeo muy completos sobre su vida y fíjate, lo que más destaca es que no hablamos de un simple caso de éxito empresarial. Estamos hablando, y esto es muy fuerte, del único monopolio puro en una industria global clave en toda la historia. Esa afirmación es muy potente, ¿eh? El único monopolio puro. Y en la fuente lo describen como un hombre que se convirtió en una de las figuras más admiradas y al mismo tiempo más odiadas de su tiempo. Eso ya nos dice que la historia no es sencilla. Para nada. De hecho, su poder creció tanto que el gobierno de Estados Unidos tuvo que enfrentarse a él, a un ciudadano particular, casi como si fuera una potencia extranjera rival. O sea, crearon leyes específicamente para intentar frenarlo. Una potencia rival. ¡Qué pasada! Es una afirmación increíble. Para entender cómo alguien llega a ese punto, supongo que tenemos que ir al principio, a sus orígenes, que por lo que he visto son de todo menos convencionales. Nace en 1839 en Nueva York, en una familia que parece sacada de una novela, vamos. Totalmente. Tienes estas dos figuras, los padres, que son polos opuestos. Por un lado, su madre, Eliza, que es la personificación de la disciplina, de la devoción, una mujer muy religiosa, de la Iglesia Bautista, que le inculca desde niño los valores de la frugalidad, el trabajo duro, el ahorro metódico. Vamos, que le enseñó a llevar las cuentas de cada céntimo que ganaba. El ancla moral, por así decirlo. Pero luego está el padre, William Rockefeller. Y este personaje es otra cosa. Se le describe como un vendedor ambulante, un charlatán que se hacía pasar por médico y vendía curas milagrosas para el cáncer. Básicamente un estafador. Un estafador con mucho éxito, eso sí. Desaparecía durante meses, llevando una doble vida con otra familia, y de repente volvía a casa con los bolsillos llenos de dinero. Así que John crece viendo estas dos realidades, la moral estricta y el ahorro de su madre, y el ingenio para los negocios, aunque fuera poco ético, de su padre. Es una combinación explosiva. Tienes la disciplina casi puritana de la madre y el ingenio de timador del padre. Me pregunto cuál de las dos influencias pesó más al principio. Es que no se pueden separar. Y, de hecho, hay un tercer pilar que lo une todo: la religión. En la ética protestante de la época, especialmente la bautista, el trabajo duro y la acumulación de riqueza no estaban mal vistos. Al contrario, se consideraban una señal del favor de Dios. El éxito material era la prueba de una vida virtuosa y disciplinada. Así que, en su mente, la astucia de su padre para hacer dinero y la disciplina de su madre para ahorrarlo no eran contradictorias, sino complementarias. Y esa mentalidad se ve muy pronto. Hay una anécdota de su infancia que me parece la clave de todo. Con solo 12 años ya había ahorrado $50, que en 1851 debía ser un dineral para un niño. Una cantidad considerable, sí. La había ganado criando pavos y haciendo recados para los vecinos, y aquí es donde la influencia de su madre se vuelve crucial. En lugar de decirle que lo guarde, le anima a que le preste ese dinero a un granjero vecino, pactando un interés del 7% anual. Un año después, el granjero le devuelve sus $50 más $3.50 de intereses. Hoy nos parece una cantidad ridícula, pero para él fue una epifanía. Él mismo dijo que ese fue el momento en que decidió que el dinero trabajaría para él, y no él para el dinero. Con 12 años. Es increíble la mentalidad que ya tenía. Esa revelación lo define por completo. A los 16 años ya está trabajando como contable en Cleveland y se gana una reputación de ser increíblemente meticuloso y fiable. Pero la ambición le puede. A los 20 pide un aumento de sueldo, de $600 a $800 anuales. Se lo deniegan. ¿Y qué hace? En lugar de quejarse, se va y monta su propio negocio. Se asocia con un compañero, Maurice Clark, pero para eso necesitaba capital, claro. Exacto. Tenía $1,000 que había ahorrado religiosamente. Necesitaba otros 1,000. Y va a pedírselos a la única persona que conoce que siempre tiene dinero contante y sonante: su padre, el vendedor de pócimas.
Espera un momento. ¿Y su propio padre le presta el dinero? Se lo presta. Pero aquí viene el detalle que lo dice todo sobre esa familia. Se lo presta cobrándole un interés del 10%, No puede ser. ¿Su propio padre le cobra un interés del 10%? más alto que el del granjero. Eso te dice todo lo que necesitas saber. El negocio era el negocio, por encima de los lazos familiares. Cada transacción era una lección, precisamente. Y la lección fue aprendida. El negocio, una empresa de productos agrícolas al por mayor, funciona de maravilla. La guerra de secesión estalla y consiguen enormes contratos para abastecer al ejército de la Unión. Ganan muchísimo dinero. Pero el verdadero cambio de paradigma no estaba en la agricultura. Estaba ocurriendo algo muy cerca en Pensilvania, que iba a cambiar el mundo. El oro negro. La fiebre del petróleo. En 1859, un tipo llamado Edwin Drake consigue perforar el primer pozo comercial de petróleo. Y de repente todo el mundo se vuelve loco por extraer ese líquido negro del suelo. Es un caos absoluto, un negocio de alto riesgo, casi una lotería. Miles de personas perforando pozos, la mayoría de los cuales no dan nada. Es el salvaje oeste, pero con petróleo. Rockefeller, con su mente de contable fría y calculadora, ve el caos, pero también ve la estructura que hay detrás. Y se da cuenta de algo clave. El verdadero negocio no está en la extracción, que es impredecible, sino en el paso siguiente, el refinado. Todo ese petróleo crudo, viniera de donde viniera, tenía que pasar por una refinería para convertirse en queroseno, que era el producto estrella para la iluminación. Es un movimiento estratégico de genio. Él no quiere jugar a la lotería de encontrar pozos, quiere ser el dueño del cuello de botella. Se asocia con un químico, Samuel Andrews, y en 1865, justo al final de la guerra, funda su propia refinería, Rockefeller and Andrews. Y mientras construye su negocio, también construye su dinastía. Se casa con Laura Spelman, con quien tendría 5 hijos. El momento no podía ser mejor. La guerra termina, Estados Unidos se lanza a una industrialización frenética, el ferrocarril conecta el país, y todo el mundo necesita luz. La demanda de queroseno se dispara. Somos enormes para expandirse más y más rápido. Pone a su hermano William a cargo de la exportación en Nueva York, abriendo el mercado internacional. No para de crecer, devorando cuota de mercado. Y en 1870, con solo 31 años, da el golpe de gracia. Consolida todas sus participaciones y funda la Standard Oil Company, con un capital de $1 millón. Y hasta el nombre es una jugada maestra. Es puro marketing, brillante. En esa época, el queroseno era conocido por ser de baja calidad e inestable. Las lámparas explotaban, causaban incendios, era un producto peligroso. Al llamar a su empresa Standard Oil, petróleo estándar, estaba haciendo una promesa al consumidor. Nuestro producto es fiable, es seguro, es de calidad estándar. Le dio una ventaja de imagen y confianza incalculable. Vale, hasta aquí tenemos la historia de un empresario muy astuto y ambicioso. Pero, ¿en qué momento se convierte en el monopolista despiadado del que habla la historia? ¿Cómo lo hizo? Aquí es donde su genio se vuelve oscuro. Su estrategia se basó en un arma que nadie más tenía: el volumen. Producía tantos barriles de queroseno que ninguna otra refinería podía compararse. Así que fue a hablar con los dueños de los ferrocarriles. Que eran la clave para transportar el producto a todo el país. Exacto. Y les hizo una oferta. Les dijo: yo les garantizo un flujo constante de 60 vagones cisternas de petróleo cada día, llenos. A cambio, ustedes me van a dar una tarifa de transporte secreta, un descuento tan grande que ninguno de mis competidores pueda ni soñar con él. Los ferrocarriles, que necesitaban ese negocio seguro, aceptaron. Con lo cual, de la noche a la mañana, sus costes operativos se desploman. Puede vender su queroseno mucho más barato que nadie, mucho más barato. Y ahora con esa arma en la mano va a visitar a sus competidores en Cleveland, uno por uno. Y la oferta es muy simple. Les dice: o me vendes tu refinería a cambio de acciones de Standard Oil, uniéndote a mi consorcio, o me enfrentaré a ti en una guerra de precios que te llevará a la bancarrota. Y hay una cita, que supongo que es de las más famosas, que me dejó helado por su brutal honestidad, como era aquello que les decía. La frase era directa y no dejaba lugar a dudas. Vamos a comprar todas las refinerías de Cleveland. Les daremos a todos la oportunidad de incorporarse. Los que se nieguen, se hundirán. Si no nos vendes tu propiedad, esta se hundirá. Es la definición de una oferta que no puedes rechazar. ¿Y qué pasó? Lo que la historia conoce como la masacre de Cleveland. En 1872, en un periodo de apenas 4 meses,
Standard Oil compró y absorbió a 22 de sus 26 competidores directos. Fue una conquista empresarial relámpago y de una agresividad nunca vista. Me imagino que ahí es cuando su imagen pública empieza a cambiar. Ya no es el chico hecho a sí mismo, sino el varón ladrón, el tiburón que devora a los peces pequeños. Exactamente. La prensa se le echa encima. La gente empieza a verlo como un monstruo sin escrúpulos. Y esto se suma a otro factor: las condiciones laborales en sus refinerías. Eran muy duras, con jornadas larguísimas y salarios bajos. Era la cara más oscura de esa edad dorada industrial, una riqueza inmensa construida sobre la explotación. Su poder se vuelve tan grande que empieza a asustar al propio gobierno. ¿Cómo reaccionan las autoridades ante un poder corporativo de esa magnitud? Tardan, pero reaccionan. En 1890, el Congreso aprueba la Ley Sherman antimonopolio, la primera gran ley federal diseñada específicamente para romper trusts y monopolios como el de Standard Oil. Poco después, el Tribunal de Ohio declara a la compañía un monopolio ilegal y ordena su disolución. El fin de la historia, entonces. Para nada. Aquí vemos de nuevo la astucia de Rockefeller, siempre un paso por delante de la ley. En lugar de disolverla, ejecuta una maniobra legal increíble. Sobre el papel, divide Standard Oil en docenas de empresas más pequeñas, cada una en un estado diferente. Parecen independientes. Pero me imagino que no lo eran. En absoluto. Él mantenía el control de todas a través de una junta directiva centralizada y, lo más importante, se quedó con un 30% de las acciones de cada una de esas nuevas empresas. En la práctica, el monopolio seguía intacto, solo que con un disfraz legal más complejo. Su fortuna, de hecho, se multiplicó. Es un juego del gato y el ratón que dura años, pero al final el gobierno le acorrala, ¿no? Sí, el golpe definitivo llega en 1911. Tras un intento de Rockefeller de volver a agrupar todas las empresas en un único holding, el caso llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos y la sentencia es histórica. Declaran que Standard Oil viola flagrantemente la ley Sherman y ordenan su disolución real y efectiva en más de 35 compañías totalmente independientes. Y se acabó el imperio. Se acabó el monopolio, pero no el imperio. Y aquí está la conexión más fascinante con nuestro presente. Muchas de esas 35 empresas que nacieron de la ruptura forzada de Standard Oil son hoy gigantes que todos conocemos. Exxon y Mobil, que luego se fusionaron en ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Amoco, todas son hijas y nietas de la Standard Oil. El ADN de Rockefeller sigue corriendo por las venas de la industria energética mundial. Es alucinante. Pero llegamos a un punto de inflexión en su vida. Con todo este poder y esta fortuna, su salud empieza a fallar. A los 53 años, se retira de la gestión del día a día. ¿Y qué hace uno de los hombres más ricos y odiados del mundo cuando se retira? Hace algo que nadie esperaba. Y de nuevo, lo hace a una escala que redefine el concepto. Aconsejado por un clérigo, Frederick Taylor Gates decide dedicar el resto de su vida a la filantropía. Pero no hablamos de donar a la iglesia local. Hablamos de algo mucho más grande, ¿verdad? Hablamos de aplicar la misma eficiencia y visión estratégica que usó para construir su monopolio, pero al servicio de la beneficencia. No quería simplemente dar limosna, quería solucionar problemas de raíz. Creó la Fundación Rockefeller, que sigue siendo una de las más importantes del mundo. Donó más de $500 millones de la época, una cifra que hoy equivaldría a miles de millones. Y no solo daba dinero, creaba instituciones. Exacto. Financió la creación de la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller en Nueva York, invirtió masivamente en investigación médica, ayudando a erradicar enfermedades como la anquilostomiasis en el sur de Estados Unidos, transformó el panorama de la educación y la salud pública en el país. Así que tenemos estas dos caras, el capitalista implacable que aplasta a la competencia y el filántropo visionario que funda universidades y salva vidas. Muere a los 97 años. ¿Cómo resumimos un legado tan contradictorio? Es que su legado es precisamente esa contradicción. Por un lado, creó el manual de cómo construir un poder corporativo tan inmenso que fue capaz de doblegar a industrias y gobiernos. Un manual tan efectivo que la sociedad tuvo que inventar un nuevo libro de reglas, las leyes antimonopolio, solo para contrarrestarlo. Definió los límites del capitalismo moderno al sobrepasarlos todos. Y por otro lado, está la filantropía. Y por otro, escribió un segundo manual, cómo usar esa misma eficiencia corporativa para, en cierto modo, lavar una reputación controvertida a través de la filantropía a gran escala.
creó un modelo que todos los grandes magnates han seguido desde entonces, desde Andrew Carnegie hasta los multimillonarios tecnológicos de hoy. Entonces, la pregunta que nos deja su historia no es simplemente si el fin justifica los medios. Es algo más complejo. Mucho más. La figura de Rockefeller nos obliga a preguntarnos si es posible separar el cómo se construye una fortuna del qué se hace con ella después. Nos deja una idea para reflexionar que sigue siendo increíblemente relevante hoy. ¿Puede un legado ser simultáneamente destructivo y constructivo? Rockefeller demostró que un solo individuo podía transformar una industria global, forzar la creación de nuevas leyes y al mismo tiempo sentar las bases de la filantropía moderna. La paradoja es que, para bien o para mal, el mundo en el que vivimos todavía funciona siguiendo los dos manuales que él escribió.